Bienvenido, Josep, qué contenta estoy Bueno, gracias. nuevamente que estés aquí con nosotros otra vez en nuestras conversaciones con el cosmos. Este mes nos vas a hablar de Sagitario, ¿verdad? Sí, este Es- mes toca Sagitario. Se ha hecho esperar, ¿eh? Se ha Se ha hecho hecho esperar. esperar. Como buen gentleman que es, se hace esperar. Pero bueno, aquí está Sagitario y Correcto. nada, muchísimas Antes, gracias. antes me gustaría primero hacer un poco de introducción sobre el tema de los maléficos y los benéficos. Ah, me encanta. Porque he escuchado muchas veces eso, de que un planeta es maléfico por consideración, como Saturno, que ha sido considerado el gran maléfico mayor, o Marte, que también ha sido considerado como maléfico, o ya no digamos de Plutón, ¿no? Que tiene una fama que no Pobrecito. veas, ¿no? Bueno, en realidad, por supuesto, como puedes imaginarte, yo no comparto en absoluto ese tipo de visión, la considero una visión muy antigua y muy cargada de superstición, ¿no? No, hoy en día, en la actualidad, no tiene mucho sentido hablar de planetas maléficos, ¿no? Hay que tener en cuenta que un planeta, al fin y al cabo, no es más que un cuerpo celeste girando alrededor de una estrella. Con lo cual, yo es que no sé muy bien para qué vamos a darle una consideración de maléfico a un planeta y a otro no, por ejemplo, porque al fin y al cabo todos giran alrededor de una estrella, con lo cual, si le damos una consideración a uno así, ¿por qué no a todos? ¿No? ¿O por qué no a ninguno? ¿No? De entrada, si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Saturno, que parece que mucha gente cuando hablas de Saturno se le ponen los pelos de punta o tiene miedo, etcétera, ¿no? Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que Saturno es un planeta tan liviano que si tuviésemos un mar suficientemente grande en el que poder poner a Saturno, lo que descubriríamos es que Saturno flota. Con lo cual, esa visión de Saturno como malo no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte, si nos vamos a la antigüedad, por ejemplo, a la antigua Roma, hay que tener en cuenta que los antiguos romanos tenían un supertemplo dedicado a Júpiter, que era el dios de dioses, ¿no? Pero no dejaron de dedicarle un templo a Saturno. Y no solo eso, ten en cuenta que si tú piensas que Júpiter era considerado el dios de dioses, el dios más benéfico y con una acción más favorable, ¿no? Si tú piensas o intentas pensar como lo hacían los antiguos romanos, ¿dónde crees que tú guardarías en el tesoro del imperio los antiguos romanos, teniendo en cuenta la consideración que tenían con Júpiter, ¿no? ¿Dónde creas que lo guardarían? El tesoro de la República del Imperio Romano. Bueno, donde nadie lo buscara, ¿no? Pues te lo digo yo, el tesoro de la República se guardaba en el templo de Saturno. O sea, fíjate, ¿no? Si los antiguos romanos hubiesen considerado a Saturno como un dios malo, ¿no? O maléfico, No, claro, ¿le habrían dedicado un templo con todos los honores? Por supuesto no. que no. Lo habrían convertido en la caja fuerte de la República o del Imperio? Pues evidentemente no. ¿Cómo vas a guardar todo tu tesoro en un templo dedicado a un planeta maléfico, ¿no? Con lo cual, nada más lejos de la verdad, ¿no? Saturno tenía una gran consideración en la antigua Roma, era el preservador o el cuidador de la semilla y se lo consideraba como un dios justo que a través de su influencia se gestionaba el trabajo en común y gracias a ello toda la población se alimentaba a lo largo del año, ¿no? Con lo cual podríamos decir que Júpiter era la opulencia, ¿no? Porque en el fondo era así, ¿no? Era un gran templo donde podíamos ver una gran opulencia, pero en realidad cuando se pensaba en guardar riquezas, se guardaban en Saturno, no en Júpiter, ¿no? Por eso yo siempre he considerado que en realidad le damos una consideración injusta, ¿no?
Siempre hemos considerado a Júpiter como el gran benéfico, el que de alguna forma nos aporta la abundancia, la suerte, la fortuna, etc. Pero fíjate, los antiguos romanos su tesoro lo guardaban en el templo de Saturno, ¿no? Entonces, si pensamos en suerte y en fortuna, ¿a quién vamos a recurrir? ¿A Júpiter o a Saturno, A ¿no? Saturno. Claro, ten presente que esa fortuna de Júpiter es un poco eso, es pura opulencia, ¿no? Y de pensar Júpiter como el dios de la abundancia que me aporta mucho dinero, ¿no? ¿Cuántas personas después de tocarle la lotería han caído en el infortunio total, ¿no? Totalmente. Entonces yo siempre he considerado que el verdadero planeta de la fortuna es Saturno, porque él se encarga de darte el premio que mereces como consecuencia de tu trabajo honesto, honrado, humilde, ¿no? Cuando verdaderamente has demostrado que estás donde debes estar, habiendo conseguido aquello que debías conseguir en tu vida, Saturno te recompensa con su mayor tesoro, ¿no? El tesoro de la República del Imperio Romano. Con lo cual, yo entiendo que hoy por hoy no tiene ningún sentido considerar a Saturno como maléfico, ¿no? Lo mismo pasaría con Marte, ¿no? Marte es el planeta de la actividad, ¿no? Sin él no tendríamos trabajo. Marte se encarga de todo nuestro sistema inmunitario, ¿no? Imagínate en este momento, en la situación que vivimos, ¿no? Si prescindimos de nuestro sistema inmunitario, ¿cómo vamos a quedar, ¿no? Es el dios de la fortaleza y del esfuerzo, ¿no? Yo creo que ya empieza a ser hora que cambiemos un poco los nombres, ¿no? Y dejemos de considerar a Marte como el dios de la guerra, ¿no? Eso era para los antiguos que pretendían estar todo el día guerreando o en batallas constantes, ¿no? Hoy deberíamos llamarlo el planeta del esfuerzo, ¿no? Ni siquiera de la lucha, ¿no? Porque cuando hablamos de lucha hablamos de combate. Y en el combate siempre hay efectos colaterales, ¿no? Siempre hay vencidos y vencedores, ¿no? Entonces yo prefiero considerarlo como el planeta del esfuerzo, ¿no? ¿Y qué vamos a decir de Plutón, ¿no? Gracias a su influencia, de alguna manera vamos a vivir en pocos años un cambio radical en un sistema que ha llegado a un punto de decadencia tal que estamos amenazando la supervivencia de la vida en nuestro planeta, ¿no? Con lo cual, ¿cómo va a ser malo Plutón, ¿no? Plutón se va a encargar de que seamos capaces de dar un cambio de rumbo radical, un golpe de timón, de tal manera que seamos capaces de dejar un mundo mejor a nuestros descendientes, ¿no? ¿Quién consideraría malo al gran alquimista, ¿no? Porque ese es Plutón, ¿no? Plutón es el dios de la alquimia, ¿no? ¿Alguien puede considerar que un acto alquímico es un acto malo? Evidentemente no. Por ese motivo yo animo a todas las personas que son seguidores de la astrología a que dejen de utilizar ese tipo de adjetivos, ¿no? No hay planetas malos. Hay planetas que ejercen una serie de influencias y que en todo caso que el resultado de esas influencias sea bueno o malo depende de nosotros, ¿no? Yo entiendo que en todo caso quien hace que un determinado o el resultado de una determinada influencia planetaria sea mala es la interpretación que hace la propia persona, ¿no? Si uno hace una mala interpretación, pues lógicamente el resultado va a ser muy malo, ¿no? Pero si uno es capaz de hacer una buena interpretación, pues lógicamente el resultado puede ser extraordinario, ¿no? Si le preguntamos a un experto en música, seguro que nos hablará de partituras musicales en las que hay pasos sumamente difíciles, ¿no? Y eso no significa en absoluto que ese paso haga que esa partitura sea mala, ¿no? Si el músico es capaz de hacer una buena interpretación, lo que tendremos como resultado es una buena obra de arte, ¿no?
Si el músico es un músico novel que no tiene mucha experiencia y hace una mala interpretación de esa pieza musical, eso no significa que esa partitura sea mala. En todo caso, es el intérprete quien no ha hecho una buena interpretación de esa partitura, ¿no? Y yo creo que eso sucede lo mismo cuando hablamos de una carta natal, ¿no? No hay cartas buenas ni cartas malas. Al fin y al cabo depende de la interpretación que cada ser humano hace de su mapa natal, ¿no? He escuchado incluso a veces astrólogos que pretenden justificar la, digamos, maldad de una determinada persona por la configuración planetaria que esa persona tenía en nacer, ¿no? Bueno, si revisamos la historia de la humanidad desde los cientos de miles de años en el que el ser humano apareció en la Tierra, probablemente encontraríamos miles de personas que tenían esa carta, que en esa persona supuestamente había dado como resultado una persona mala, una persona con maldad, ¿no? ¿Por qué no sucedió con todas esas miles de personas en la historia de la humanidad que tuvieron una carta más o menos parecida igual, ¿no? Porque en realidad no es el cosmos quien hace que una persona sea mala, sino es la propia persona quien elige un camino equivocado, hace una interpretación errónea del plan de su vida y eso nos lleva a una persona capaz de cometer las más terribles maldades, ¿no? Pero quizás ya es hora que dejemos de mirar fuera, ¿no? Y que cada uno Ahí se mire está en su el interior, truco. ¿no? Claro. ¿Quién es el responsable, ¿no? ¿El cosmos, Plutón, o la propia persona que ha hecho un uso malévolo de su libre elección, ¿no? Porque en realidad yo entiendo y siempre lo defenderé que todos los seres humanos tenemos una gran libertad de acción, ¿no? Evidentemente que hay unos límites, pero aún así tenemos tanta libertad que no somos ni conscientes del margen que tenemos, ¿no? De manera que si una persona llega a hacer una mala interpretación de su carta, convirtiéndose en una mala persona, no vamos a responsabilizar al cosmos de esa maldad, sino a la persona que ha hecho una pésima interpretación del plan de su vida, que lógicamente su alma eligió, ¿no? Claro, pero la Bueno, por interpretación también es eso quería hacer un poco que, así. bueno, mientras que tú hablabas, yo pensaba, bueno, totalmente de acuerdo contigo, pensaba en en la interpretación, en cuando te interpretan. Pero es que en este mundo es tan dual que siempre buscamos lo bueno y lo malo. Y no entendemos que puede haber un camino intermedio. Yo lo percibo así. Es como las emociones, ¿no? ¿Me hablabas? Entonces, para mí la emoción de la ira es algo muy Claro, positivo porque es la energía de empuje, ¿no? Entonces, el ser humano tendemos o tiende, sí, a interpretar bueno y malo, la dualidad, cuando tenemos que buscar ese camino intermedio. A mí me encanta siempre tu mirada sobre la astrología, justo por esa mirada tan positiva, Josep. A lo mejor es aportarle al mundo, intentar no mirar tanto en lo negativo y buscar ese punto positivo. Como yo digo, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? No quedarnos con esa dualidad en negativo. Lo claro, mejor yo es la mirar verdad es adentro. siempre he tenido esa tendencia de hacer una lectura lo más objetiva posible, porque al fin y al cabo es lo que he acabado constatando, ¿no? Sí, pero es una mirada muy... A mí cuando hablo contigo siempre tienes esa mirada tan positiva. Es la interpretación, es buscar siempre el lado positivo en vez de quedarme con el negativo. Que dentro de lo negativo siempre está lo positivo. Solo hay Claro, que saber buscarlo. es que al final en la vida siempre suceden situaciones complejas o difíciles, ¿no? Pero eso no deja de formar parte de nuestro aprendizaje, de nuestras lecciones y del plan que nuestra alma eligió, ¿no?
yo me niego en absoluto a aceptar que el alma se equivocó al elegir un determinado Totalmente. plan, ¿no? Para Estoy mí contigo de acuerdo, el plan de 100%. vida es perfecto porque es Totalmente. el que el alma eligió, ¿no? En todo caso es Totalmente. la persona en quien el alma se ubicó que a lo mejor se equivoca a la hora de hacer la interpretación de ese plan, ¿no? Pero en sí yo no creo que haya planes de vida buenos o malos, ¿no? Sino que en realidad es tu plan de vida y como tuyo, ¿no? Es perfecto, es impecable, ¿no? ¿Que hay planes más complejos que otros? Sí, evidentemente que sí, ¿no? Pero yo te puedo decir como terapeuta que yo he atendido personas en el ámbito de la terapia con planes de vida aparentemente sumamente maravillosos, ¿no? Una persona con un nivel adquisitivo muy alto, con todo a favor, con grandes facilidades toda su vida, etcétera, ¿no? ¿Y para qué acude a consulta a esa persona? Pues porque a lo mejor lleva 20 años en depresión, ¿no? Claro, Entonces, si su plan era tan fácil, si todo era tan maravilloso y tan porque está bondadoso, así. ¿no? ¿Cómo acabó esa persona con ese estado depresivo tan profundo y durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, las Con lo creencias, las cual, limitaciones, ¿no? El cómo claro, nacemos, el cómo crecemos, claro, esa visión, bueno, yo lo interpreto así, en esa visión que nos creemos negativa, porque no nos han enseñado a ser positivos, para mi punto de claro, vista, ¿no? esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿no? Tenemos que ser capaces de ver o de tener una visión un poco más objetiva, ¿no? Exacto. Porque si no, todo se basa en el miedo, ¿no? El otro día Sí. una mujer me preguntaba, yo sé que reconozco que en ese tema soy un poco, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Porque me preguntan muchas personas sobre el tema de los eclipses, ¿no? Para mí, un eclipse es un acontecimiento astronómico maravilloso. Si tienes la oportunidad de verlo, no te lo pierdas, ¿no? Pero pretender que eso va a suponer un cambio grande en la humanidad, eso es absurdo. O sea, para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Es como pretender que una lunación va a cambiar el mundo, ¿no? Claro. Lo que provoca grandes cambios es aquello que no es muy común, aquello que no es muy habitual, aquello que no es muy frecuente, ¿no? Y esos son los movimientos de los planetas más lentos, sobre todo Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Todo lo demás, aquello que más o menos entra dentro de la frecuencia habitual, ¿no? No puede de ninguna forma generar grandes cambios, ¿no? Y eso sucede con los eclipses, ¿no? ¿Cuántos eclipses hay en Claro, el claro, hay paso un de un montón. año, o de Claro, 5, o de 10, un ¿no? montón. En cambio, fíjate lo que hemos hablado en algunos momentos, ¿no? La conjunción Saturno-Plutón en Capricornio, hacía 500 años que no se daba, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente provoca grandes cambios. Lo demás, para mí, está demasiado cargado de superstición, ¿no? Los antiguos sacerdotes egipcios, que tenían un gran conocimiento de los eclipses, utilizaron el eclipse, sobre todo el eclipse solar, para manipular a la población. Si no hacéis caso de nuestros dictados, vamos a apagar el sol, ¿no? Ellos sabían cuándo eso iba a suceder y sabían el momento de, de hacer esa o de decir esa frase en público delante de toda la gente, ¿no? Y la gente quedaba atemorizada porque supuestamente los sacerdotes egipcios tenían tanto poder que habían apagado el sol, Eso, ¿no? ostras. Entonces yo creo que todavía nos queda en el fondo, en el inconsciente colectivo, esa reminiscencia de esa manipulación que se hizo durante siglos con el tema de los eclipses, ¿no? E insisto, para mí es un acontecimiento maravilloso que si tienes la oportunidad de ver, no te lo pierdas, ¿no? Pero hoy por hoy nadie ha sido capaz de demostrarme empíricamente que un eclipse es la consecuencia de una serie de acontecimientos y que esos acontecimientos en todo caso no se pueden justificar por otro movimiento planetario más infrecuente
como sería el de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Con lo cual yo sé que la gente esperaría que yo como astrólogo les diría no sé muy bien qué de los eclipses, pero yo siempre digo lo mismo, si puedes verlos, míralos porque vale la pena, pero no esperes que de un eclipse surjan grandes cambios en tu vida porque de eso ya se encargará Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ellos son los encargados de desencadenar grandes cambios a nivel individual y a nivel colectivo, no el Sol y la Luna. No son ellos los encargados de gestionar o de desencadenar esos grandes cambios que hoy por hoy la humanidad está viviendo y vivirá en las próximas décadas, ¿no? De manera que, bueno, yo ya sé que soy un poco polémico en ese sentido, porque parece que uno como es astrólogo tiene que defender todo eso, pues yo la verdad es que prefiero más fijarme en los movimientos de los dioses del cambio, como los denominaba Howard Saspurtas, ¿no? Que no fijarme en acontecimientos astronómicos que, ya te digo, no, en absoluto no carecen de belleza ni mucho menos, ¿no? Pero que yo no esperaría mucho más que eso, ¿no? Tiene sentido lo que dices, es que tiene mucho sentido. Es que, claro, cuando Claro, hablamos de un eclipse hablamos del Sol, claro, la Luna y la claro, Tierra, ¿no? claro, Y los cambios los producen los planetas más lentos, que claro. son movimientos o conjunciones poco frecuentes, ¿no? Eso es lo que verdaderamente desencadena los grandes cambios en la humanidad, que no se produjo la Revolución Francesa por un eclipse solar, Claro, sino tiene por sentido. movimientos de Claro, Plutón, ¿no? claro. Y de Urano. Eso es lo que en realidad desencadenó la Revolución Francesa y no un eclipse, ¿no? Y bueno, y vamos a por Sagitario, ¿no? Ay, sí, que me Signo encanta el Sagitario. signo del mes, ¿no? Bueno, para mí es un signo en el que sobre todo me quedaría con el tema del liderazgo, ¿no? Es uno de los signos que más va fijado en todo lo que tiene que ser el liderazgo, ¿no? En Sagitario encontraremos grandes líderes, ¿no? Líderes que también son maestros, que también son guías, que también son educadores, que son personas que marcan el sentido y la dirección a seguir, ¿no? Vemos personas que tienen como el don de poder marcar el camino o la dirección, ¿no? Tenemos uno muy cercano que es Jordi Cañellas, que Yo estoy rodeada, de Sagitarios, me encantan. Son difíciles para mi punto de vista de entender. Pero bueno, cuando los entiendes, bueno, genial. ya ves, ¿no? Que son personas grandes, ¿no? Y Sí, que en sí, su sí. grandeza tienen ese punto de marcar un camino a seguir, marcar una dirección y muchas personas le seguirán, ¿no? Por eso tienen esa función de ser grandes líderes o de ir siempre delante, ¿no? Yo he escuchado muchas veces eso de las personas Sagitarios son muy sociables. Mira, la sociabilidad es una característica del aire, no del fuego. Con lo cual, bueno, pues sociables, pues precisamente esa no es la característica de Sagitario, ¿no? Por eso. Lo que sí tiene Sagitario es que tiene una visión muy positiva, muy optimista, muy alegre de la vida, ¿no? Yo me he encontrado, recuerdo personas que he atendido en consulta de signo Sagitario, personas a quienes a lo mejor incluso les habían diagnosticado un cáncer, ¿no? Y que esa persona en la primera visita te decía, Josep, tú tranquilo, ¿eh? Es que yo me voy a curar seguro, ¿no? Claro, ¿cómo no se va a curar una persona Con que el te lo sentimiento. manifiesta con tanto entusiasmo, con tan positivismo, ¿no? Y que no lo ve como algo negativo, ¿no? Te dice, bueno, seguramente algo tendré que aprender de todo eso, ¿no? Y es la persona que te dirá el por qué a mí no, ¿no? Porque muchas veces cuando hay ese tipo de diagnosis caemos en esa frase de ¿por qué a mí?, ¿no? Curiosamente, Sagitario te diría ¿por qué a mí no? ¿No? ¿Qué pasa? Que es que yo soy diferente, ¿no? Que es que yo soy exclusivo, que es que a mí no me puede pasar, ¿por qué a mí no? ¿No?
Entonces, ese positivismo y ese idealismo y esa fe, ¿no? De alguna manera es lo que hace que muchas personas le sigan, ¿no? Probablemente eso es lo que nos confunde en el tema de la sociabilidad, ¿no? Que veremos a personas Sagitario rodeadas de mucha gente, ¿no? Bueno, normal, son personas líderes, son personas destinadas al liderazgo. Entonces es normal que haya muchas personas que les sigan, pero eso no significa en absoluto que una de sus habilidades precisamente sea la sociabilidad, ¿no? Claro, De ahí está. hecho, si les preguntamos así en voz bajita qué te parece, probablemente nos digan, bueno, mientras no moleste, por mí que me sigan, ¿no? Pero que se queden ahí un poco. Uno de los objetivos más importantes para Sagitario es la libertad. Pero ahí yo le pondría un matiz muy importante, ¿no? Porque en realidad hay dos signos que persiguen la libertad, que son Sagitario y Acuario. Y en el fondo es como que no podría ser que dos signos persigan lo mismo. Entonces, si hablamos de libertad como virtud, esa es la que persigue Acuario. Acuario nos dirá, mientras en el mundo quede una persona que no disponga de libertad, la libertad no existe. Cuando Sagitario nos habla de libertad, nos habla de su Su libertad. libertad. Por tanto, nos está hablando no de libertad, sino de independencia. De manera que lo que persigue Sagitario es su independencia, ¿no? El hecho de poder moverse sin depender absolutamente de nadie, ¿no? Para Sagitario lo ideal es que nadie dependa de mí, que yo no dependa de nadie, ¿no? Probablemente es el único signo de los 12 signos zodiacales que vive maravillosamente la soledad. Está Totalmente. a las antípodas de Cáncer, por ejemplo, un Exacto, es signo que yo pensaba que no la soporta, un ¿no? Que no Sagitario y un puede con Cáncer él, ¿no? junto. Bueno, No, no. probablemente Cáncer tendría que trabajar mucho el desapego, Mucho, ¿no? mucho. Te lo digo, te lo digo. Entonces esa es la cuestión, ¿no? El Sagitario necesita sentir que se mueve en su vida libremente, ¿no? Y Totalmente. que no depende de nadie y nadie depende de él. Pero es que si pensamos en su función, tiene su lógica que sea así, ¿no? Imagínate un líder dependiendo o ser dependiente, ¿no? ¿Cómo va a liderar, no? El líder de alguna manera tiene que ir como 10 pasos por delante, ¿no? Yo pienso en los Sherpas que acompañan una expedición al Everest, por ejemplo, ¿no? Claro. Ellos van delante, la expedición va detrás, ¿no? Y Sagitario conoce muy bien el itinerario, el camino, ¿no? Será el primero en pisar la cima, eso sin lugar a dudas, porque habrá sido el primero en salir y será el primero en llegar, ¿no? Pero también marcará correctamente el camino para que todos los expedicionarios puedan llegar a su destino, ¿no? De tal manera que cuando llegue a la cima, puede que haya conseguido, si es un buen Sagitario, como no, que ese objetivo conseguido, ¿no? No solo beneficia al propio Sagitario, sino al máximo de personas posibles, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? De ahí que el planeta que gobierna Sagitario es Júpiter, ¿no? Porque en realidad lo que pretendemos es eso, ¿no? Que como Sagitario el beneficio sea grande, ¿no? Y llegue al máximo de personas posibles, ¿no? Fíjate lo que hace Jordi con todo su trabajo, ¿no? Intentar que las flores se expanden y que lleguen al máximo de personas posibles, y él hace un trabajo maravilloso en ese Maravilloso. sentido, ¿no? Entonces, para mí hay otro aspecto a tener en cuenta que es importante, ¿no? Que es que si nos fijamos en la figura de Sagitario, el centauro, de hecho yo encontré una explicación de un historiador que él decía que esa figura, el centauro, procedía de una mala interpretación, que en realidad no era un centauro, sino que era un hombre a caballo.
El historiador decía, imagínate, nuestros antepasados en la prehistoria, la primera vez que vieron un hombre montado a caballo, ¿no? ¿Cómo lo interpretaron si ellos en su vida habían visto nunca algo igual, ¿no? Pues probablemente hicieron esa interpretación, ¿no? Que era como una figura extraña, mitad caballo, mitad hombre, ¿no? Porque en realidad nunca habían visto a alguien subido encima de un caballo y quizás ni se les había ocurrido antes, ¿no? La cuestión es que tenemos una tendencia en general a disociar la figura. Por eso yo entiendo que hay una parte de Sagitarios que representan al caballo y una parte de Sagitarios que representan a ese hombre-mujer, da igual, con un arco y una flecha, ¿no? El Sagitario que sigue al caballo, pues ahí tenemos los grandes viajeros, ¿no? Personas que se pasarían la vida viajando, ¿no? Y que ese es su único propósito en la vida, ¿no? Yo muchas veces pregunto a personas así, ¿no? Si tuvieses dinero, ¿qué harías, no? Y la mayoría de personas Sagitario que están en esa parte del caballo te dicen, bueno, pues dejar el trabajo y pasarme la vida viajando, ¿no? Ya, pero ¿para qué, no? ¿Con qué propósito, no? Viajar con qué intención, qué es lo que buscas, ¿no? Y ahí ya no hay una respuesta, es viajar, ¿no? El Sagitario que sigue al arquero es el intelectual. Por tanto, esa persona que va tirando la flecha cada vez a un conocimiento más elevado y más lejano, ¿no? Yo recuerdo una mujer Sagitario que atendí hace muchos años. Ella debía tener, no sé, alrededor de 70 años y tenía 6 carreras universitarias y seguía estudiando, ¿no? Y yo recuerdo que le pregunté, ¿para qué? ¿No? No has escrito ningún libro, no transmites tus conocimientos a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes, no? Que el día que mueras te pongan una lápida o te pongan en la lápida. Aquí yace la persona más sabia del mundo que no compartió sus conocimientos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Yo entiendo que Sagitario siempre debería preguntarse ¿para qué? ¿No? Cuando voy a fijar un objetivo a larga distancia, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Y no solo eso, ¿a quién va a beneficiar además de a mí? Porque en realidad Sagitario debería procurar que esos objetivos fuesen en beneficio del máximo de personas posible, dado que tiene el don del liderazgo, ¿no? ¿Qué pasará si unimos el caballo y el arquero? Pues tendremos al verdadero Sagitario. Y el verdadero Sagitario es un sabio aventurero. Para mí, el ejemplo más claro de un, digamos, Sagitario completo era Paracelso. Sus fechas de nacimiento, su fecha de nacimiento se calcula que fue alrededor del mes de Sagitario, ¿no? Y probablemente fue así porque sus características, su historia encaja perfectamente en un gran Sagitario, ¿no? Una persona que se pasó la vida viajando desde la aventura total y absoluta en búsqueda de la sabiduría, ¿no? Pero no solo para llegar a convertirse en un ser sabio, ¿no? Sino para compartir ese conocimiento y esa sabiduría con el máximo de personas posibles, ¿no? Por eso Paracelso fue un gran aprendiz, aprendió de grandes sabios, pero al mismo tiempo también fue un gran maestro, ¿no? Hoy todavía seguimos aprendiendo de todos los conocimientos que nos legó, ¿no? Por eso para mí esa es la base de Sagitario, ¿no? El sabio aventurero o el aventurero sabio, ¿no? ¿Para qué? Pues para ser la persona más sabia del mundo, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de hacer llegar la sabiduría al máximo de personas posibles, ¿no? Ese debería ser el objetivo más elevado de Sagitario, ¿no? Ayudar a las personas a salir de la ignorancia. Y eso es lo que nos une más y más profundamente al miedo, ¿no?
¿Por qué hay tanto miedo hoy en el mundo? Pues lamentablemente porque hay demasiada ignorancia, ¿no? Probablemente si todos fuésemos un poco más sabios, ¿no? Si todos recibiésemos la sabiduría de esos grandes líderes sabios aventureros, probablemente habríamos perdido el miedo o no nos dejaríamos avasallar por mensajes que en el fondo se aprovechan de eso, ¿no? Lamentablemente eso es lo que más vemos en estos últimos tiempos, ¿no? Mensajes que expanden miedo. Y el miedo no es más que una forma de ignorancia, ¿no? Bueno, visto lo visto, yo creo que no queda ninguna duda, ¿no? Que si uno piensa en flores, ¿no? La flor Exacto. más indicada para Sagitario, lógicamente, es Water Violet, Water ¿no? Violet. Es, bueno, el Bach lo denominaba como el gentleman, ¿no? Si de hecho, si buscamos, si hacemos estadística, veremos que hay una cantidad enorme de aristócratas de signo Sagitario, ¿no? Entonces, ese punto, ese porte más bien altivo, ¿no? Claro, Es por eso decía que se ha hecho como, esperar, ¿no? Como ese aristócrata que claro, llega un poquito tarde, claro, ¿no? tiene que estar ahí Señorial. todo a su nivel, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Yo nunca he entendido esa relación que estableció Peter Damian de asociar a Sagitario con Agrimony, ¿no? ¿Por qué? Porque Sagitario es alegre, porque es positivo, porque es optimista, pero eso es real, no es una máscara. Entonces tendría sentido darle a Grimony si eso fuese falso, ¿no? Pero en realidad no es así, es como darle clematis a Cáncer porque es soñador. ¿Qué pasa? Que es que ser soñador es un problema, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ser alegre, optimista y positivo es un problema. ¿Para qué le vamos a dar agrimonia a Sagitario? No tiene ningún sentido, ¿no? Si pensamos en esencias florales que de alguna manera entren dentro del territorio de la soledad o de vivir bien la soledad, Es Water indiscutiblemente la Violet. única Water Violet. esencia que encaja ahí es Water Violet. Y el único signo que vive bien la soledad es Sagitario, ¿no? Con lo cual para mí no hay ninguna duda y aparte encima es una esencia enormemente socializadora, ¿no? Que muchas veces es lo que Sagitario necesita, ¿no? Todo lo contrario de lo que muchos le ven, ¿no? En realidad es lo que más necesita, ¿no? Ponerse un poco a nivel de las demás personas, ¿no? Y acercarse al mundanal ruido, ¿no? Pero generalmente les cuesta socializar. Yo por lo Claro, menos claro. tengo, claro, a ver, socializan, pero después necesitan como su tiempo para desintoxicarse, Bueno, digo yo, ¿no? por ese motivo el water violet, ¿no? Yo siempre la he utilizado como una flor socializadora, ¿no? Claro. Entonces consigues que esa persona baje de ese pedestal, de esa torre de marfil, ¿no? Y se moje, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Que tenemos una violeta que está rodeada de agua, pero no se Exacto, moja, ¿no? que te iba a decir que Water Violet, pues como expresa Jordi con la asignatura, es curioso justo por eso, porque al estar con tanta agua, que son las emociones, y agua cristalina, porque Claro, Water Violet, cualquier mínima contaminación, la planta muere. claro. Entonces, socializar para ellos muchos es sentir que me contamino a lo mejor, entonces necesito como aislarme. Bueno, y es que un poco es así, ¿eh? Te encontrarás personas en Sagitario que evidentemente te lo harán en privado, nunca lo harán en público, ¿no? Exacto. Pero ellos te hablarán del hecho de que relacionarse con determinadas personas que no tienen, digamos, un mínimo nivel de conocimientos, de No, sabiduría, no, etcétera, no, ¿no? les cuesta. Es como contaminarse, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo no les va a ir bien el water violet? Si es la flor perfecta Claro. para Sagitario, ¿no? Con lo cual, y aparte de eso, ahí está la experiencia clínica, que yo entiendo que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Dale water violet a Sagitario y verás el resultado, ¿no? Dale a Grimony y verás que a no ser que esa persona tenga Grimony por algún otro aspecto, no por el hecho de ser Sagitario, verás que esa esencia
no No, tiene no ningún funciona. efecto y no tiene ningún sentido en esa persona, ¿no? Y bueno, ¿y qué hablamos del mes, no? Bueno, pues Sí, ya ves, es un mes un poco complejo, un poco difícil, ¿no? Como ya expliqué, tenemos ahí a Venus circulando por Capricornio. Dentro de unos días, el día 11 de diciembre, veremos cómo Venus se va acercando cada vez más a Plutón, ¿no? Tened en cuenta que a finales de este mes habrá una triple conjunción Mercurio, Venus, Plutón en Capricornio, ¿no? Bueno, yo entiendo que en gran parte el efecto de ese aspecto lo podemos ver traducido en lo que ya estamos viendo, ¿no? Todo va en el sentido de limitar la movilidad, ¿no? Mercurio es un planeta que tiene que ver con el desplazamiento, con la movilidad, ¿no? Mercurio entrará el 14 de diciembre en Capricornio y va a permanecer hasta el año que viene, ¿no? Entonces tendremos Venus, Mercurio y Plutón en Capricornio durante este mes, ¿no? Y encima llegarán a hacer la conjunción. En el momento en el que se establece esa triple conjunción, Marte estará en Sagitario haciendo un aspecto de tensión a esa triple conjunción, ¿no? Y yo entiendo que eso tiene que ver con todas las, digamos, consecuencias o respuesta pública y social a todas esas normas que se siguen dictando y que se seguirán dictando durante este mes con la intención de limitar libertades, limitar movilidad, etcétera, ¿no? Y la gente está ya muy un cansada poquito. de tantas normas y de tanta limitación de libertad, ¿no? Con lo cual entiendo que este será un mes con un cierto nivel de tensión pública y social por todo lo que está sucediendo y por todo lo que se está moviendo, ¿no? El otro día una mujer me decía, Josep, tú ya lo dijiste, que habría una Sí. sexta, ¿no? Bueno, es que para mí era más que evidente que esto no había terminado, ¿no? Yo sigo en las mías, como ya dije en 2020, hacia, si no recuerdo mal, abril de 2020, que yo ya dije que esto se terminaría en primavera del 22, ¿no? Y yo sigo insistiendo que eso será así. O Yo sea, de hecho afirmo que en el 2000, octubre del Fíjate. 2019, no se me olvidará nunca, en el congreso que diste con Anida, a mí me impactó, ya nos dijiste, además como tú eres, que en el 2020, o sea, en el 2020 podía venir una posible pandemia, o sea, tus palabras fueron, y me acuerdo que dijiste, pensar que el cuerpo tiene muchos virus, la madre tierra solo tiene que activarlo. Nunca se me olvidará, ¿eh? Más o menos. O que podía venir por otro lado, pero que venía ya en el 2019. Y desde ese momento yo en el 2020 hablé contigo y me dijiste, tranquila Esther, que esto es hasta el 2022. O sea, que en mayo, para verano del 2022, yo lo digo, mi astrónomo siempre ha dicho lo mismo y sé a ciencia cierta de que va a ser así. Que esto se Sí, acaba, ya es el último coletazo. por todos los movimientos planetarios, yo en su momento, cuando quedó confirmada todo el movimiento de la pandemia del virus, yo Mm. en marzo de 2020 y aprovechando lógicamente el confinamiento, me dediqué a investigar, a establecer paralelismos con la pandemia de 1918, con otras pandemias a nivel histórico, buscando puntos de coincidencia a nivel de posiciones planetarias. Y me quedó muy claro desde, ya te digo, desde primavera del 20, que esto se iba a terminar en primavera del 22, ¿no? Me acuerdo que alguien me acusó de catastrofista cuando en el 2020 yo dije que esto no se acabaría hasta el 22, ¿no? Bueno, pues sí, muy catastrofista, ya ves, ¿no? Pero tenías toda la razón. Hombre, yo cuando me lo dijiste pensé, Dios, si acabamos de empezar, esto va a ser, además como fue la catombe, que nos encierran, todo, fue como, Giuseppe, ¿en serio que esto va a ser hasta el 2022? No, sí, sí, a menos, ya lo dijiste, sí, sí.
A menos, Yo, pero no. Las has adivinado. Yo. que luego vendrán otras partes Otras partes, que que lo ya dejaremos para hablaremos, otro vídeo, porque ya yo lo quiero, dejaremos en otro vídeo. yo quiero hacer otro vídeo que nos expliques y en este doy fe que ya en el 2019, en octubre del 2019, que tuvimos el gran placer algunos de asistir a tu, en el Ponencia. congreso, a tu Sí, ponencia. Es que nunca se me olvidará. Yo sé qué pena no haberla grabado, no teníamos tantas tecnologías. Bueno, sí que teníamos, pero yo no era, bueno, aún no soy buena con las tecnologías, estoy en ello. Gracias al 2020, que también sí, sí, gracias sí. a esto siempre hay un punto positivo, hay que buscar Claro, siempre el claro, lado por positivo. supuesto, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado un montón. Y lo que nos va a enseñar Y lo todavía que, y lo que nos cuando va a termine, enseñar, sí, ¿no? Y lo que viene. Pero lo bueno, que eso lo viene. dejamos para el próximo vídeo, Josep. Siempre en positivo, ¿eh? Ah, Porque sí, tu mirada yo no siempre, tengo siempre. ninguna duda de que Y todo es yo la verdad, aprendizaje. y te lo digo sinceramente, yo me considero un privilegiado por estar vivo en este En estos momento, en este momentos plano, ¿no? planetarios, Porque sí, entiendo que es un privilegio totalmente. poder vivir en un momento en el que va a haber un cambio radical en la Radical. humanidad, ¿no? Es que yo creo que ni las personas que mandan son Son conscientes de lo que conscientes. les viene encima, ¿no? Hay muchas personas que me Qué dicen, bueno, bueno, Josep. pero claro, tú no sabes, la gente del poder, ¿no? Mira, la gente del poder no sabe quién es Plutón. Qué bueno, Eso te Josep. lo puedo asegurar, ¿no? No Qué tienen ni idea bueno de que quién tiene el tienes. poder de verdad, ¿no? Ellos creen ilusamente que tienen el poder. Que esperen que Plutón dé su última palabra y veremos quién tiene el poder de Qué verdad, bonito. ¿no? Qué Luego bonito, veremos, Josep. Y porque lo yo creo que veremos. no tienen ni idea. Lo veremos, ¿no? Lo veremos, no falta mucho Claro, más. claro que Lo lo veremos. veremos, por Oh, yo también supuesto, me siento ¿no? súper afortunada Por supuesto, no creo que de vivir falte. estos momentos. Yo sinceramente creo que el 2030 la realidad que viviremos probablemente sea exponencialmente muy diferente de la que vivimos ahora. Qué bueno, Josep. Eso Con está lo cual, a la vuelta de la yo esquina. creo que, bueno, nos esperan eso, años de travesía en el desierto, Bueno, como Moisés con la salida de Egipto, ¿no? Pero nos espera una tierra prometida que evidentemente nos la promete ese malvado que es Plutón, ¿no? bueno, malvado entre comillas, me has dicho, ¿eh? No, no, lo digo con ironía por lo que Por mucha eso. gente dice, ¿no? Claro. Bueno, pues Qué eso, gracias a bonito. Plutón Gracias. tenemos la suerte de tener la oportunidad de que les quite el poder a aquellos que no lo merecen o que creen que ilusamente lo tenían en su poder, ¿no? Una de las cosas que me di cuenta y aprendí con el tiempo es que Plutón, como planeta del poder, lo que hace Plutón es prestarte el poder o te lo cede, pero nunca te lo entrega. Con lo cual, el gran error es que una persona se crea poseedora de ese poder, O que haga un porque en mal uso, realidad ¿no? Plutón solo te lo cede, solo te lo deja circunstancialmente, temporalmente, ¿no? Fíjate, lo hemos visto aquí en nuestro país, ¿no? Cuántas personas se creían poseedoras de un gran poder, de un poder absoluto y acabaron en la cárcel, ¿no? Bueno, es que cuando uno se cree poseedor de ese poder, Plutón te puede hacer pagar en, a medio, corto, largo plazo un precio muy elevado por ese atrevimiento, ¿no? Porque Plutón nunca te entrega el poder, ¿no? Te lo cede circunstancialmente, ¿no? Entonces, hacer un mal uso de él, bueno, pagarán un precio muy caro por ello. Entonces yo creo que en los tiempos venideros habrá personas que todavía no saben quién es Plutón y probablemente van a saber mucho de él, ¿no? Y Interesante. son esos que creen que tienen todo Que el poder tienen del todo el mundo, poder. ¿no? Qué Bueno, bueno, dejemos que Josep. Plutón diga la última Sí, palabra. qué bueno. Me gusta a mí el Plutón. Es Claro, sí justo, es claro. un Sí, planeta sí, maravilloso, que es el genial. gran Qué bueno. alquimista, ¿no? Qué bueno, me encanta. Vamos a ser amigos de Plutón. Claro,
claro. Mira, te Vamos a explico llevarnos bien con nuestro una Plutón. anécdota que una vez un empresario me decía, yo necesito tu consejo porque por lo que veo tú eres amigo de Plutón, con lo cual Claro, claro. me, Qué me bueno. interesa alguien como tú, ¿no? Exacto, que me oriente y me guíe en la buena dirección, Claro, claro. positivismo, Sí, exacto, sí, claro, sí. es que es eso, es cogerme la mirada positiva, honesta, respetuosa, es esa mirada. Claro, Y claro, por iremos bien, supuesto. qué bien. Josep, Muy bien, muchísimas Esther. gracias, nos Gracias vemos a el ti, mes que gracias a viene. todos. Nos vemos el mes que viene. Me encanta estas conversaciones, espero que a todo el mundo le guste. Estamos abiertos a que nos mande por correo sus preguntas, yo se las haré llegar a Josep y Claro, dudas, preguntas para seguir con estos fantásticos vídeos. Y por nada, supuesto. espero que les guste a la gente y que sigan con nosotros. Muy Gracias, bien, Josep. Un gracias. abrazo muy grande. Nos Un vemos el abrazo mes que grande para todos. viene. Gracias, hasta el mes que viene.